silencio. Por último, ya, aquí está el cuadro clínico 1 que no lo voy a volver a leer, pero para que quede dentro de la grabación. Ya, dale. Y ahora sí, respecto al cuadro clínico que vimos recién, que este paciente que tiene estas tres alteraciones como característica, ¿cuál es la alteración fisiopatológica que podría explicar la alteración hemostática del paciente? La alternativa es en ausencia del Adams TS13, el factor de von Willebrand es capaz de agregar plaquetas en circulación generando un púrpura trombocitopénico trombótico. La B, el Adams TS13 es un factor que estimula la producción de plaquetas, por lo que su disminución explica la trombocitopenia que tenía el paciente. La C, la secreción del factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weibel-Palade es favorecida por el Adams TS13, por lo que, además de las alteraciones descritas, encontraremos un TTPA alargado. Y la deficiencia del Adams TS13 no explica la totalidad del cuadro, siendo más probable que el paciente se encuentre con una insuficiencia medular que explique la visitopenia. Para eso, a ver, vamos a lanzar el... Es anónimo, por si acaso. Así que... Ya, ahí están las terras. Pero que salió... Ya, ahí, ¿salió? Sí. Ya, entonces, dos de ustedes pusieron que era la alternativa A, que es la correcta, y la B, una persona, que vamos a explicar ahora por qué no es eso, porque igual podría generar como una confusión. Ay, ya. Entonces, para ponernos como, podríamos orientarnos no sabiendo mucho, porque igual la triada que tiene el paciente es bien característica y después van a ir viéndola a lo largo de su carrera y van a ir cachando más o menos cómo orientarse. Pero si no supiéramos nada y orientándolo desde el punto de vista de la hemostasia, vamos a ver el diagnóstico diferencial de las trombocitopenias. Las trombocitopenias, como vieron en sus clases, se pueden explicar por tres principales causas, que son la disminución de la producción, el aumento de la destrucción, que esos son como los más intuitivos, y un tercero que es el aumento del secuestramiento, que esto principalmente en casos de esplenomegalia que no era descrito en el paciente y en el que la circulación normal de las plaquetas se invierte, porque normalmente 2/3 de las plaquetas están en circulación y 1/3 en el vaso, pero cuando hay casos de esplenomegalia por diferentes patologías, esta relación se invierte quedando 2/3 de las plaquetas en el vaso y generando una trombocitopenia finalmente. En el caso de la disminución de la producción, esto puede ser por disminución de la megacaricitosis, finalmente como de la poiesis de las plaquetas, o porque sea inefectivo. Y esto puede ser tanto porque hay un problema en la misma médula, por ejemplo, una anemia plástica o un daño tóxico, o que haya alguna neoplasia, o que sea inefectiva porque no están los sustratos necesarios para poder realizar el proceso, ya sea deficiencia de vitamina B12 o folato, o que haya un antagonista del folato como el metotrexato. Y por último, en el caso de la destrucción, tenemos dos principales causas de destrucción, las inmunes y las no inmunes. Dentro de las inmunes pueden ser autoinmunes, aloinmunes o las drogas. Y dentro de la autoinmune destaca, ahí aparece como ITP, pero es el PTI, que es como la principal causa de sangrado en edad pediátrica, porque después en clase les mencionan que la principal causa efectivamente es la enfermedad de von Willebrand. Y dentro de las no inmunes, que son las que nos guían un poco más hacia la pregunta que estábamos viendo, está el síndrome de Gel, que es una patología que se da en embarazadas, entonces no va al caso, un niño de 2 años. Tenemos el TTP, que es el púrpura trombocitopénico trombótico, y aparece ahí como HUC, pero es el CHU, que es el síndrome hemolítico urémico. Y otras causas como el SID, que lo van a ver al final con el Felipe, y la vasculitis, infecciones, o por ejemplo las válvulas prostáticas del corazón, pueden también generar como destrucción por mecánica de las plaquetas.
Dale al siguiente. Ya en este caso, principalmente dado por la triada que presentaba el paciente, lo que hay que orientarse es que el paciente tenía una microangiopatía trombótica. El paciente tenía anemia, que como les dije no le iba a soplar, pero ahora ya con el caso del ya descrito, la anemia que tenía el paciente era regenerativa porque tenía un índice reticulocytario mayor a 3. Entonces, ahí ya nos saca del carril de que podríamos pensar que está con una visitopenia, que podría ser una alteración medular, o eso principalmente. Finalmente no es una falla de la producción, sino que nos está llevando hacia otro carril, que es que hay una anemia hemolítica en el paciente y que podría estar generando esa anemia hemolítica es justamente la fisiopatología de la microangiopatía trombótica. Esta microangiopatía trombótica entonces se presenta con trombocitopenia, anemia hemolítica y falla renal que se explica porque lo que pasa finalmente es que se generan acúmulos de plaquetas y ahí ocurre como la parte trombótica del cuadro. Y esos acúmulos de plaquetas, al paso de los glóbulos rojos, van a generar que estos se rompan. Y al mismo tiempo van a generar coágulos que van a tapar los vasos más pequeños del sistema, generando daño en distintos órganos. Y dentro de eso, uno muy característico es el riñón. Y en el caso de el PTT, el riñón y el cerebro son bien característicos. Dentro de las microangiopatías trombóticas tenemos lo que le había mencionado previamente, el TU, los TU atípicos, los PTT y el síndrome de HELP, como las tres patologías importantes que explican que tienen este mecanismo fisiopatológico. Dale al siguiente. Y aquí está como la explicación de qué es el AMS-TS13 y qué pasa cuando hay una disminución de la actividad. Y algo que mencionaban en sus clases, que es finalmente que como es una enzima finalmente que genera un clivaje del factor de von Willebrand, porque el factor de von Willebrand normalmente está circulando en diferentes formas, tanto como monómeros como factor de von Willebrand de alto peso molecular. Cuando hay muchos factores de von Willebrand de alto peso molecular, lo que hace este factor es que genera que las plaquetas en sí se agreguen, porque después vamos a verlo en la explicación de la próxima enfermedad, que es la enfermedad de von Willebrand, de la próxima pregunta, que en sí el factor de von Willebrand, su principal acción es a nivel de la adhesión plaquetaria. Cuando se genera un rompimiento del endotelio con la exposición del coágulo, ahí va a estar actuando principalmente el factor de von Willebrand, pero también el factor de von Willebrand es importante para la agregación, y cuando están circulando factores de alto peso molecular, generan que todas las plaquetas se unan y se generen como estos trombos que van a ir tapando y que van a ir generando como dificultad del paso de los glóbulos rojos, generando la anemia hemolítica. Por eso, la respuesta de la pregunta era que el factor de Adams T13, cuando hay baja actividad, genera este púrpura trombocitopénico y trombótico, que es la principal causa de esta microangiopatía. En las otras del TU y el HELP lo van a ver en su tiempo y para no marearlos, como no se los voy a explicar ahora, pero en la fisiopatología de de esas patologías también como que van hacia lo que es la microangiopatía trombótica. Pero en el caso del púrpura trombocitopénico trombótico es por la deficiencia del factor Adams TS13. Dale. Entonces la respuesta correcta era la A, que era que en ausencia de este factor, el factor de von Willebrand, porque es de alto peso molecular, es capaz de agregar las plaquetas y genera el PTT. En el caso de la B, podría uno pensar que el factor, o sea, sí, que el factor hiciera eso, estaría buena la respuesta finalmente, porque si tenemos algo que disminuye como la producción, si tuviéramos un factor que disminuye y que finalmente que estimula la producción de la plaqueta y este no está presente, evidentemente esa sería la explicación fisiopatológica, pero el factor ADAMS S13 no hace eso. La secreción del factor de von Willebrand desde los cuerpos de Weber-Palade es favorecida por ADAMS T13, no, eso no es así. Existen algunos factores que sí lo hacen, como la ristociteína y la demopresina, que después lo vamos a ver en la siguiente patología, en la siguiente pregunta. Y la D, no, porque ya habíamos explicado que en este caso el paciente estaba con una hemolítica, no sería como, no estaríamos pensando que tuviera una insuficiencia medular y más encima no tenía alteración
de la parte de los glóbulos blancos, entonces tampoco teníamos una pancitopenia, solamente teníamos una visitopenia, pero parte de esa se está explicando por una anemia hemolítica que no era regenerativa, finalmente, porque las anemias hemolíticas son regenerativas. Dale. Eso, ¿alguna duda respecto a la enfermedad del PTT? Principalmente lo que tienen que saber es qué hace el Adams TTS. Eso que es como lo que enseñan a nivel de fisiopatología 1. ¿No? Ya. Entonces, vamos con el caso clínico 2. Caso clínico 2, un paciente masculino con antecedentes de sangramiento excesivo en procedimientos de extracción dental previos, epitaxis a repetición y gingivorragia. Entonces, ahí ya nos está dando como una clave de cuáles serían como la vía que está alterada. Epitaxis a repetición y gingivorragia, estamos más pensando hacia la hemostasia primaria, pero vamos a ver después que esta patología también tiene una alteración de la hemostasia secundaria. Es evaluado para un procedimiento quirúrgico electivo con pruebas de coagulación que reflejan lo siguiente. Tiene un recuento plaquetario normal. Tiene un tiempo de sangría de IBI alterado, que es una prueba que se la mencionan como en clase, ya no se utiliza mucho porque tiene varias deficiencias y tiene varios como factores que podrían alterar la prueba, como el espesor de la piel, cuánto es el tamaño de la lesión que se hace, y no, entonces no es una muy buena prueba estandarizada, además que es muy cruenta porque hay que hacer como un corte, entonces no se utiliza mucho actualmente. Pero igual se los mencionan como en las clases porque tienen que saber que ese como procedimiento te está diciendo que hay una alteración a nivel de la hemostasia primaria. El INR, que es la manera de cómo ver el tiempo de protombina finalmente, es una estandarización del tiempo de protombina. Es lo mismo que estuviera diciendo que el tiempo de protombina está normal, pero una estandarización es lo que se utiliza clínicamente. El TTPA, de 47 segundos, que lo normal se escribe que es de 25 a 35 segundos, en algunas partes dicen 30 a 40, pero efectivamente este paciente está aumentado. Entonces ahí como que hay una alteración también de la hemostasia secundaria. Y el RIPA que está disminuido, que después vamos a explicar bien porque no sé si se lo explicaron también en las clases, me acuerdo que en nuestro año como que quedó un poco la nebulosa, pero encontré un video bien bueno que si después lo pueden ver, lo dejé en el PPT, pero igual se lo voy a explicar. Y además se realiza una electroforesis unidireccional del factor de von Willebrand, que demuestra una disminución de la lectura de copias que normaliza posterior a la prueba terapéutica con DDABP, la desmopresina. Dale. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable con todo lo anterior visto de las pruebas de laboratorio? ¿Qué tipo de enfermedad von Willebrand finalmente? A ver. Pregunta 2. Ya. Súper. Todos pusieron la respuesta correcta. Igual le tenía varias como pistas, pero vamos a ir viendo para poder ir orientándonos, porque igual estas son tipos de preguntas que hace normalmente la profe Barja, como de ir distinguiendo cuál tipo es de enfermedad von Willebrand, principalmente lo que pregunta sobre esta patología. Dale. Ya. Entonces, ¿qué es el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand es una proteína que tiene dos como orígenes. El origen desde las plaquetas, principalmente de los megacariocitos, que cuando se destruyen y generan las plaquetas quedan con gránulos y dentro de esos gránulos va el factor de von Willebrand, que es un gránulo de alfa, pero eso no hay que saber mucho, pero el tema es que viene desde allá. Y el segundo origen son los cuerpos de Weber-Ballard que están en el endotelio, que finalmente van a ser nuestra como arsenal terapéutico que va a explicar el funcionamiento de la desmopresina. El factor de von Willebrand tiene tres principales como acciones. Uno es que permite la unión de la plaqueta hacia el endotelio, el proceso de adhesión. Dos, que permite la agregación plaquetaria mediante este receptor GP2B3A
que principalmente es por fibrinógeno, pero ahí también puede actuar el factor de von Willebrand. Y en el otro, que en la previa acción que le había mencionado de adhesión, actúa con el GP1B, que igual se lo mencionaron en clase, es el receptor que se afecta en la enfermedad de Bernard-Soulier. Pero no va al caso porque ahora estamos viendo la enfermedad del factor de von Willebrand. Y la tercera acción es que hace un complejo con el factor 8 que permite que el factor 8 no se degrade. Entonces permite que el factor 8 tenga mayor vida media y no se generen alteraciones en esa parte de la hemostasia, que si recordamos eso es la parte de la coagulación, es parte de la hemostasia secundaria y es el por qué explica que esta enfermedad principalmente es una afectación de la hemostasia primaria, pero tiene repercusiones en la hemostasia secundaria por la disminución del factor 8. Porque si tenemos menor cantidad de factor de von Willebrand, que es lo que ocurre finalmente en la enfermedad, que puede ser ya de forma cuantitativa o cualitativa, que después lo vamos a ver en los tipos, genera como esta disminución del factor 8 porque lo deja desprovisto de su seguridad. Entonces disminuye su tiempo de vida media porque puede ser destruido más fácilmente. Dale. Entonces, acá es lo que yo le explicaba previamente. ¿Cuál es la relación del factor de von Willebrand con el factor 8? Y el por qué explica como que esta enfermedad genera alteraciones tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria. En la parte normal tenemos que el hepatocito genera el factor 8, la célula endotelial y también la plaqueta genera el factor de von Willebrand, se unen, generan un complejo y este viaja junto y previene la degradación del factor 8. Y que es finalmente liberado con la acción de la trombina, pero eso posteriormente lo van a ver en la parte de la coagulación. En el caso de la hemofilia A, que después lo van a ver, la afectación es principalmente de la producción del factor 8. Y en el caso de la enfermedad de von Willebrand, el factor 8 se genera en el hepatocito efectivamente y llega a la circulación, pero al no ver factor de von Willebrand, no se genera el complejo y se degrada. Entonces eso es lo que explica la alteración. Y aquí les dejé arriba un cuadrito que quizás se ve un poco chico, pero explica el por qué la prueba afectada es el TTPA y no el TP. El TTPA lo que va a medir la vía intrínseca y va a medir todos estos factores que están acá. Y dentro de eso está incluido el factor 8. Y el factor, el tiempo de protrombina principalmente va a medir la vía extrínseca y principalmente como si se viera afectada solamente va a afectar lo que es cuando esté afectado el factor 7. Y después ya cuando la vía común de la coagulación está afectada, evidentemente ambos pruebas terapéuticas van a estar afectadas. Dale. Ya. Ahora explicarle un poco sobre la ristocisteína que puede haber quedado como un poco en la nebulosa en las clases y es importante que lo entiendan porque es uno de los mecanismos que actualmente se están utilizando como diagnóstico de la enfermedad para establecer cuál tipo es. No el tiempo de sangre de IBI porque le había dicho que era una prueba que generalmente tiene como muchos otros factores agregados que podrían generar que su resultado no sea muy fiable. Entonces, lo que se está utilizando actualmente son estas pruebas de precisión diagnóstica con la ristocetina, que la ristocetina finalmente lo que hace es estimular como la liberación del factor de von Willebrand y también que este se una a este receptor GP1B. Tenemos dos pruebas de la ristocetina, el ensayo de cofactor y el RIPA, el Ristocetin Induced Platelet Aggregometry, que es como lo más importante dentro de las pruebas, como la más como complicada también de entender. En el caso del cofactor, es una prueba observacional que lo que vamos a hacer es medir la actividad del factor de von Willebrand. Nosotros no vamos a hacer nada más que medir la actividad y eso es lo que nos va a indicar esta prueba de cofactor. Y por eso esta se ve afectada en todos los tipos de la enfermedad, porque finalmente estamos midiendo la actividad y ya esté afectado cuantitativamente o cualitativamente, no nos va a cambiar el panorama. En el caso del RIPA, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a intervenir el plasma rico en plaquetas, que esto se obtiene mediante centrifugación de la sangre y separándolo de su componente de glóbulos rojos y el plasmático. Y vamos a hacer que se exprese más factor de von Willebrand, generando un mayor unión al GP1B, aumentando la adhesión. Evidentemente, en los casos en que esta vía esté afectada,
no vamos a tener vamos a tener una prueba disminuida. En los casos, por ejemplo, en la tipo 2B, que característicamente es la que no tiene estas pruebas afectadas, vamos a poder generar como esta expresión y se va a poder generar como la unión. Y finalmente lo que va a pasar es que vamos a tener como esta curva, porque esto se va a reflejar en una curva, que va a haber una unión. Y la curva principalmente lo que va a medir es como la transmisión de la luz, porque después si ven el video que les dejé ahí, van a entenderlo un poco mejor porque no puse las imágenes. Pero finalmente lo que pasa es que cuando genero la expresión del factor de von Willebrand, lo que voy a hacer es que las plaquetas se van a acumular y se van a agregar y van a dejar el plasma con mayor como cantidad de espacio libre, por donde yo voy a pasar un haz de luz y el haz de luz va a pasar en mayor cantidad hacia el otro lado. Y eso va a ser finalmente lo que va a medir la prueba. En cambio, si es que no ocurre todo este proceso de la expresión del factor de von Willebrand y que se adhieren las plaquetas y se agreguen, las plaquetas van a estar como sueltas en el plasma rico de plaquetas y van a generar más como barrera de la luz. Pero eso no es tan importante que lo sepan así, pero para que se imaginen un poco cómo se mide la prueba. Pero si tienen como quieren verlo visualmente, el video está ahí. Dale. Entonces, finalmente todas las pruebas que yo voy a ir haciendo para poder determinar qué tipo de enfermedad tengo ante la sospecha, me van a dar como diferentes categorías. Tengo la tipo 1, la tipo 2, la tipo 2, o sea, la tipo 2A, la tipo 2B. Existen otros dos tipos del tipo 2, la N y la M, pero no es importante que ustedes sepan porque estas son las que ustedes vieron. Y el tipo 3. Tanto en el tipo 1 como en el tipo 3, lo que va a afectar principalmente es lo cuantitativo. Van a haber menos factores de von Willebrand, ya sea con una disminución de este o que esté totalmente ausente, que es en el caso del tipo 3, que es una enfermedad mucho más severa y es mucho más extraña. En cambio, en el 2A y en el 2B, lo que va a pasar es que va a haber una alteración cualitativa. En el tipo 2A, lo que va a pasar es que los multímeros de alto peso molecular van a estar ausentes. Ustedes dirán, ya, pero te habíamos dicho que si teníamos alteración de LAMS TS13, teníamos polímeros de alto peso molecular y eso genera el PTT. Entonces uno podría confundirse, pero acá es como un equilibrio, como que no nos sirve que tengamos mucho de alto peso molecular, pero tampoco que no tengamos. Entonces no es como tan cerrado, por si acaso sí que se llegan a confundir. Y el tipo 2B, hay una alteración en que están ausentes a nivel plasmático el factor de alto peso molecular, pero a nivel de las plaquetas no está ausente. Entonces ahí como que nos va a dar un fenotipo de enfermedad que es un poco más extraño y que es el único que se va a acompañar de trombocitopenia, porque lo que va a pasar finalmente es que va a estar en la plaqueta el factor y va a, ¿cómo se llama? O sea, el factor va a estar asociado a la plaqueta y van a generar como complejos que finalmente van haciendo que el factor de von Willebrand se consuma en vez de no estar presente y arrastre a las plaquetas haciendo algo similar a lo que pasaba con la enfermedad del PTT y generando como disminución de las plaquetas y al mismo tiempo que no haya factor de von Willebrand y que no pueda hacer adhesión y que por tanto haya una alteración en la hemostasia primaria. Entonces, viendo como cada columna, vamos a ver que el tiempo de sangría en todos los casos está prolongado porque hay una alteración en la hemostasia primaria. El tiempo de sangría, eso es lo que nos está diciendo. El recuento de plaquetas va a estar normal en todo. Se describe que el tipo 2B podría estar disminuido y en especial cuando se ocupa desmopresina, que es en el único caso que no podemos ocupar. En los otros podríamos ocuparlos, pero en el tipo 1 es la que no vamos a tener respuesta. En los otros, por su mecanismo fisiopatológico, no vamos a tener mayor respuesta. El tipo 1 sí, pero si en el tipo 2B yo ocupo desmopresina, lo que voy a hacer es que voy a trombopenizar al paciente. Primero le voy a hacer que todas sus plaquetas se consuman y no va a tener mayor como resultado, porque se va a liberar mayor factor de von Willebrand, se van a generar más complejos y se van a consumir. Ahora, si yo mido el factor antigénico, porque ya había mencionado que el factor de von Willebrand era una proteína, entonces, si lo mido como proteína, como antígeno, vamos a ver que en el caso de la tipo 1 va a estar disminuida. No tanto como en la tipo 3, que aparece muy disminuida o incluso ausente, que es una enfermedad mucho más rara
y mucho más extrema, que de hecho es como un fenotipo casi como una hemofilia. La tipo 2A y la tipo 2B podría estar disminuido, pero también podría estar normal, porque ahí la alteración es principalmente en lo cualitativo, porque hay ausencia de ciertos multímeros del factor de fosfomilina, pero el factor de fosfomilina sigue estando. El cofactor de ristocetina, que era lo que les había mencionado antes, que es un estudio observacional, lo que vamos a ver principalmente es que va a estar disminuido en todos los tipos de enfermedades familiares. Podría estar normal en el tipo 2, pero lo característico es que esté disminuido. Y eso porque esa prueba lo que nos va a medir es la actividad del factor de von Willebrand. No va a hacer otra cosa que medirnos eso. En el caso de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, y esto es algo que viene también en el video y que me pareció súper como para poder entender que finalmente era esta prueba, la ristocetina es el diagnóstico como la desmopresina es al tratamiento, finalmente. Hacen como lo mismo que la desmopresina, generan como la expresión del factor de von Willebrand y que este pueda generar mayor adhesión y que finalmente se resuelva el problema. Entonces, el RIPA o APIR, como aparece acá, podría estar disminuido normal el factor tipo 1 normal. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque finalmente que la desmopresina. Entonces, podría solucionar el problema, pero eso a nivel del diagnóstico. En el caso de la tipo 2A, habíamos dicho que el problema es que ciertos multímeros de alto peso molecular no están, entonces no nos va a resolucionar mucho el problema porque es un problema cuantitativo. En el tipo 2B, como le había mencionado, con todo eso de la desmopresina, que no den desmopresina en el tipo 2B, va a pasar lo mismo. Va a aumentar la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque van a liberarse más factores de von Willebrand, se van a hacer los complejos con las plaquetas y se van a consumir. Entonces la agregación en sí va a estar aumentada. Y la tipo 3 va a estar ausente porque no tenemos el factor de von Willebrand. No vamos a poder de dónde sacar. En el caso del factor 8 es la asociación que les había mencionado previamente y donde se destaca mucho es en el tipo 3. Porque ahí es como este fenotipo casi como hemofilia porque está ausente casi el factor de von Willebrand. Y lo otro ya lo he ido explicando, que el de la estructura, las tipos 2 son las que están alterados en la parte cualitativa. En cambio las otras son cuantitativas, entonces la estructura va a ser más o menos normal. Y respecto a la respuesta de la demopesina, ya fuimos viendo qué pasaba. Dale a la otra. Entonces, esto es un esquema que en verdad es como repetir lo previo, pero que permite como ponerse un poco más en orden respecto a los tipos de enfermedades von Willebrand. Tenemos las que son enfermedades hereditarias, que son las que principalmente vemos acá, y las adquiridas que no las veo mucho, pero está la trombosis esencial, las melodisplasias, que podrían generar también una alteración del factor de von Willebrand, pero eso no lo vemos mucho en fisiopatología, pues son más encima enfermedades mucho más extrañas. Lo que nos quedamos con la parte como hereditaria, y acá tenemos los 3 tipos y la tipo 2 dividido en 4 tipos, que ustedes vieron los 2 primeros. Les voy a mencionar un poco las otras 2 para que no quede como volando, pero lo que tienen que saber son las 2 primeras. Y la tipo 3. Aquí lo que hacía el video, también esto es parte de la misma como canal de YouTube, que pone como en más grande los que son más frecuentes, para que uno visualmente se acuerde. La tipo 1 es la más frecuente, la tipo 2A es la que le sigue, y las otras son más extrañas. La tipo 1 entonces, cuantitativa, es una disminución del número, pero no es una disminución total del número. Entonces, es como un fenotipo como menos grave que el tipo 3, como así uno podría acordarse. Además que la tipo 3 es autosómica recesiva, la tipo 1 es autosómica dominante. Ya, las tipo 2 son alteraciones cualitativas, entonces lo que está disminuyendo es la función. En la tipo 2A, que es la que le sigue, hay una disminución de los monómeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand. En la tipo 2B, y aquí te entiendo un poco más, por si no se había entendido antes, lo que pasa es que en sí hay una alteración de dónde hay factor de von Willebrand, porque habíamos dicho que el plasmático estaba ausente y la plaqueta estaba presente, pero además es un factor de von Willebrand que es como mutante, por decirlo, que no actúa de manera correcta, porque tiene mayor afinidad a las plaquetas, porque es un factor de von Willebrand que es plaquetario. Y eso hace que al estar presente se genere el complejo y haya como un consumo
del factor, tanto del factor de von Willebrand como de las plaquetas, se liberen de la circulación y generen la enfermedad con trombocitopenia. Única tipo de enfermedad von Willebrand que tiene trombocitopenia. La 2M, hay una disminución de la afinidad del factor de von Willebrand por la plaqueta, eso principalmente. No es una cosa cuantitativa o que falta un monómero, sino que hay una disminución de la afinidad, entonces no se va a generar la adhesión. Y la 2N es un poco más parecida a la 3, en el sentido de que hay un factor de von Willebrand que es anormal y que genera que la otra acción que le había mencionado el factor de von Willebrand, que era unirse al factor 8 y generar el complejo, eso no suceda finalmente porque es anormal este factor, generando que el factor 8 disminuya su tiempo de vida media porque es degradante y genera en la clínica, al igual que el tipo 3, un fenotipo de hemofilia. Dale. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ya todos en la encuesta como del pool pusieron que era el tipo 1 y principalmente porque características de la tipo 1 tiene el TTPA aumentado. Si puedo devolverte como a la pregunta. Con la demopresina normaliza. Tiene el tiempo de IV alterado porque todos tienen el tiempo de IV alterado y la RIPA está disminuida. Podría estar normal, pero normalmente lo que se escribe es que está disminuida. ¿En cuál podría estar aumentada? En la tipo 2B, como característicamente, ¿por qué? Porque le había mencionado que hay como esta alteración en que hay mayor afinidad al factor de von Willebrand a las plaquetas. Eso. Con la parte de la hemostasia primaria y un poquito de la hemostasia secundaria. Ahora sigue acá. No sé si hay alguna pregunta respecto a la enfermedad von Willebrand. Eso, si tienen preguntas de hemostasia primaria, es el momento. Sí. Ya parece que no. Ya. Bueno, si no, también al final se puede preguntar. Así que vamos con la pregunta 3, hemostasia secundaria. Acude al servicio de urgencias el paciente A, que es un hombre de 19 años. Presenta un importante aumento de volumen de la mano izquierda, de inicio espontáneo, que compromete tanto la región dorsal como palmar. Esto se acompaña de un intenso dolor en la zona, que es 10 de 10 en escala verbal simple, más imposibilidad en la movilización de la extremidad. Usted diagnostica un síndrome compartimental e indica fasciotomía descompresiva urgente, pero ante el procedimiento el paciente sangra descontroladamente, cae en choque hipovolémico y debe ser trasladado a la UCI. Entonces vamos a interrogar a los padres que refieren que había tenido múltiples episodios de hematomas espontáneos durante la niñez, incluyendo una artrosis de rodilla derecha a los 15 años. Le hicimos exámenes de laboratorio al ingreso y tenía 215.000 plaquetas, que está normal, un TP de 11 segundos, que también está normal, y un TTPK bastante aumentado. Y esto, como le decían, los valores normales varían mucho del TTPK que les mencionó el Chris, porque depende del reactivo que use cada laboratorio. Entonces, por eso nosotros se los ponemos y no se los tienen que aprender, porque va a ser diferente en cada lugar. Al respecto, ¿cuál de los siguientes exámenes de laboratorio solicita y qué tratamiento indica? La A dice inmunoelectroforesis unidireccional del factor de von Willebrand más plasma fresco congelado. La B, titulación de factores 8 y 9 más plasma fresco congelado. La C, agregación plaquetaria con ristocetina más crioprecipitado. Y la D, INR más concentrado de factor 8. Así que vamos a pregunta 3 y esto. Ya estamos medios divididos, así que vamos a ver qué tal con esta pregunta. Ya, lo primero,
siempre, cuando ustedes pasen por cualquier ramo, de cualquier cosa, los profes les van a decir que lo más importante es la anamnesis con el examen físico. Y eso es verdad, la anamnesis siempre es lo que va a darles más pistas sobre con lo que están tratando. Así que aquí nuestro paciente es un hombre de 19 años que se presentó con un hematoma espontáneo. De hecho, aquí está la fotito de la mano fasciotomizada. Tuvo un sangrado descontrolado ante el procedimiento y tiene antecedentes de múltiples hematomas espontáneos durante la niñez, incluyendo una hemartrosis de rodilla, que es la fotito de abajo. Y al laboratorio, plaquetas normales, un TP normal y un TTPK prolongado. Esto es clásico de una hemofilia, o sea, si ustedes ven un cuadro, cualquier cosa, pregunta, caso clínico, lo que sea, y dice hemartrosis, es hemofilia, hasta que se demuestre lo contrario. Así siempre. De hecho, la profe se los va a poner y los va a querer como confundir con el laboratorio, porque les va a poner cosas como de von Willebrand y cosas como de hemofilia, ya, pero si dice hemartrosis, es hemofilia, recuérdenlo, porque es muy preguntable. Siempre que diga hemartrosis es porque es una hemorragia muy severa, muy severa, y que se dé espontáneamente es imposible. Tiene que haber un trastorno de la coagulación. Así que esto nos grita hemostasia secundaria, hemofilia, y como sabemos tenemos dos tipos de hemofilia, ¿cierto? La A, que es el déficit del factor 8, y la B, que es el déficit del factor 9. Y ambos, el 8 y el 9, forman parte de la vía intrínseca, que es el que medía el TTPK o TTPA. Entonces aquí tenemos nuestra querida cascada de la coagulación, que a uno se le puede olvidar, porque obviamente, mírenla, es muy larga, pero hay cositas chicas de las que uno siempre se tiene que acordar. Primero, la vía extrínseca, que es esta, que es la que uno dice normalmente que es la que activa todo el resto, porque tiene la capacidad, el factor 7 de ir a activar el 9, entonces esto se amplifica muchas veces. Cuando se activa una vía, activa la otra. El representante de la vía extrínseca es el factor 7, siempre. ¿Por qué el factor 3 ni lo nombramos? El factor tisular, que es lo mismo que el factor 3. ¿Por qué no lo nombramos? Porque ni siquiera lo podemos medir en las pruebas, porque de hecho al tiempo de protrombina, que nos sirve para medir la vía extrínseca, se le agrega factor 3. Entonces, no lo podemos medir. Entonces, si ustedes le dicen vía extrínseca, es factor 7. Eso es lo que estamos midiendo. Y eso es a través del tiempo de protrombina o INR. Esto es muy importante. No se dejen llevar por los nombres, porque uno dice tiempo de protrombina, ¿por qué? Y el otro tiempo de tromboplastina parcial activada. Raro, ¿cierto? No. Eso es los nombres de los reactivos que uno usa cuando está en el laboratorio. No tiene nada que ver con el tipo de vía ni con qué factor estamos midiendo. Nada que ver. Así que ignoren el que diga protrombina o que el otro diga tromboplastina. No tiene nada que ver. La vía extrínseca se mide con el tiempo de protrombina, que es lo mismo que el INR. INR es este International Normalized Radio. Es lo mismo, solo que para transformar el tiempo de protrombina en INR lo comparamos con un valor normal estándar definido por la OMS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, la terapia con anticoagulantes orales se monitorea con el tiempo de protrombina. Pero si cada laboratorio tiene su propio valor, porque usan todos reactivos diferentes, entonces va a ser muy difícil para una persona controlarse su uso de anticoagulantes. Entonces había que normalizarlo y por eso nació el INR, que es lo mismo que el tiempo de protrombina. Así que recuérdenlo, si ven INR, piensen en el factor 7 y vía extrínseca. Y la vía intrínseca que mide todos estos, lo más importante vía intrínseca, obvio, el 9 y el 8, porque son los antihemofílicos, ¿cierto? Que se mide con el TTPA o TTPK, lo mismo, depende del reactivo, el nombre. Como los nombres no tienen nada que ver, yo siempre me acuerdo porque la vía extrínseca es muy cortita, es solo el factor 7, y TP es más corto que TTPK. TTPK es un nombre largo, tiene muchas letras, y la vía intrínseca es una vía larga y tiene muchos factores. A mí me sirve esa mnemotecnia, no sé, ojalá les sirva a ustedes, pero como para la vida sirve harto. Que es cortito, TP, es vía extrínseca, y que es largo, es vía intrínseca. Así que eso con nuestros factores.
Ya, y solo con esto, fijándonos en la clínica y en el laboratorio, miren, ya podemos descartar todo esto, porque dijimos que era hemostasia secundaria, porque era una hemofilia, porque el paciente había tenido un hematoma gigante y una hematrosis. Von Willebrand, no es hemostasia primaria. Von Willebrand no es hemostasia primaria. INR es vía extrínseca, ¿cierto? No, porque estamos sospechando hemofilia. Así que lo más importante aquí era la clínica, el caso clínico. Eso les da todas las respuestas. Entonces, en este paciente sí o sí tenemos que hacerle una titulación de los factores 8 y 9, porque tiene hemofilia, pero no sabemos cuál, ¿cierto? Pero ahora, en la parte de los tratamientos hay algo importante y que a uno no se lo suelen mencionar mucho. Y aquí yo le puse plasma fresco congelado. ¿Qué es el plasma fresco congelado? ¿Por qué la profe lo pone en todas las preguntas y nunca lo explicó? Ahora vamos a ver. Hay dos cosas importantes que son el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. Estos son plasmas que uno le saca a la unidad de glóbulos rojos que uno va cuando va a donar sangre. Eso lo centrifugan y le sacan el plasma. Y ese plasma se congela. ¿Por qué se congela? Porque los factores de la coagulación hay varios que son lábiles con la temperatura. Entonces, cuando usted congela el plasma, tiene todos sus factores de la coagulación activos. Hay bellos y bonitos, perfectos para transfundirlos. Y esto es un volumen de aproximadamente 200 ml. El crioprecipitado es este mismo plasma fresco congelado, pero eso, se somete a un proceso de precipitado para que quede muy concentrado en este volumen que son solamente 20 a 30 ml. Y en ese proceso de precipitación se pierden muchos factores, muchos. Entonces, el plasma fresco, que es plasma, solo eso, plasma así tal cual de la unidad de glóbulos rojos, tiene todos los factores de la coagulación, todos. Tiene albúmina y globulinas. Mientras que el crioprecipitado, ahí perdimos muchos factores y solo nos queda el 8 y el 13. O sea que no nos sirve para muchas cosas, ¿verdad? Y también tiene factor de von Willebrand. El crioprecipitado en general se usa cuando a nosotros nos falta mucho fibrinógeno, ¿ya? No se usa para reponer ni von Willebrand, ni factor 8, ni factor 13. ¿Por qué? Porque existen concentrados específicos de todo esto y los tratamientos específicos de la enfermedad de von Willebrand, claro. Y el plasma fresco congelado tampoco se suele usar mucho para las hemofilias ni para los déficits específicos porque existen los concentrados específicos, que es mucho mejor, excepto si no sabemos qué hemofilia tiene el paciente y si el paciente está muy grave, porque hay que transfundirlo grandes volúmenes y aquí le podemos pasar este plasma. En general, esto se usa cuando hay pacientes muy, muy graves, como el del caso que ya estaba en UCI o cuando hay una CID. Pero sí recuerden que el tratamiento ideal para todas estas cosas es el concentrado específico de la proteína que nos falta. O sea, existen concentrados de todos los factores de la coagulación. Así que ahí tenemos nuestra explicación de por qué sí nos servía el plasma fresco congelado, porque tiene los dos factores, el 8 y el 9, y es lo que tenemos que titular. Crioprecipitado aquí no nos sirve porque solo tiene el 8, y qué pasa si nuestro paciente tenía hemofilia B, no lo vamos a poder ayudar. Y esto no se trataba de un trastorno de la hemostasia primaria. Yo aquí no les puse el tiempo de IV porque no tiene sentido hacerlo en este paciente, o sea, está en la UCI, no van a ir a la UCI a hacerle un corte en la muñeca a un paciente que se está desangrando, ¿cierto? No. Y porque uno podría pensar que esto podría tratarse de una enfermedad de von Willebrand de tipo 3, ¿cierto? Que es la más grave, pero es extremadamente rara y es muchas veces más rara que la hemofilia, muchísimo. Entonces, de hecho, lo más probable es que la profe ni se las mencione o que si se las pregunte, va a ser como para preguntarle el mecanismo, no un caso clínico, porque eso es como para publicarlo de lo raro que es. Pero esto sí es muy preguntable, lo de la hemofilia, y la profe les va a colocar lo del plasma fresco congelado. Así que acuérdense que el plasma tiene todos los factores, así que les sirve. Pero si les ponen el concentrado específico, es mejor todavía. Así que eso, la clínica prevalece. Y ahí estamos con esta pregunta. Vamos a ver al tiro la 4 y después si tienen alguna duda la hacen, ¿ya?
La pregunta 4, tenemos a Don Rigobert, que es un paciente de 72 años que está hospitalizado por un tromboembolismo pulmonar. Y dado que no existen contraindicaciones para ello, ustedes muy sensatamente le inician tratamiento con anticoagulantes. Al respecto, es correcto que A. Corresponde comenzar el tratamiento con cumarínicos y luego hacer traslape a heparina para evitar una disminución de los niveles plasmáticos de antitrombina 3. La B dice corresponde administrar proteína C recombinante, ya que al unirse a EPCR tiene efectos antiinflamatorios mediados por PAR1. La C corresponde iniciar el tratamiento con heparina, de modo de antagonizar la acción de los factores 5 y 8 por medio de la activación de la proteína C. Y la D corresponde iniciar el tratamiento con heparina y luego hacer traslape a cumarínicos para evitar un agravamiento del estado protrombótico. Así que vamos a ver la 4. Aquí está. Acuérdense que es anónimo, así que pueden contestar lo que quieran. De hecho, pueden tirarla a la chunta si no saben, si igual la vamos a explicar. Así que no se preocupen. Ya, aquí tenemos nuestros resultados y ahora vamos a ver qué es lo correcto. Ya, primero, ya, esto sí, repásenlo para el certamen, por favor, aunque sea un ratito de último momento, porque es 1000 veces muy preguntable. Demasiado, los anticoagulantes naturales. Los van a poner en un caso clínico o les van a preguntar directamente los mecanismos o lo que sea, pero de que va a estar, va a estar. Los anticoagulantes naturales tenemos aquí a la antitrombina 3, que nos va a inactivar a la trombina, antitrombina, claro, al 9, al 10, al 11 y al 12. Y este grupito de 2, 9, 10, 11 y 12 son las serinoproteasas de la coagulación, ¿ya? También ojo con eso porque la profe a veces pone en las preguntas las serinoproteasas de la cascada. Y cuando dice serinoproteasas se refiere específicamente a estos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la antitrombina? Es una trampa suicida. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación, como ustedes saben, son una reacción en cascada. La enzima va a actuar sobre la proteína, pero en vez de actuar sobre la siguiente, actúa sobre la antitrombina. Y cuando actúa sobre la antitrombina, la atrapa y hace un enlace covalente. Y ahí nos quedamos sin antitrombina y sin factor de la coagulación porque ya ninguno sirve. Eso sí, para que esta antitrombina actúe, necesita heparina, que puede ser endógena, que está presente en el endotelio sano, o exógena, que puede ser un fármaco. Y esta heparina acelera la reacción 1000 veces. O sea, sin la heparina esto no funcionaría, ¿cierto? Muy lento. ¿Qué es importante? Porque el endotelio sano es el que tiene esta heparina para que actúe la antitrombina 3, porque así todo el endotelio se asegura de que el coágulo se forme solo donde está alterado el endotelio. ¿Ya? El endotelio sano no hay coágulo, porque hay antitrombina funcionando. Pero en el endotelio enfermo sí hay coágulo, porque acuérdense que esta cascadita se puede salir de control muy fácilmente. De hecho, ustedes cuando toman una muestra de sangre, si la dejan ahí, no sé, 5 minutos y no la refrigeran, se coagula sola, porque la cascada es así, se amplifica muchísimo y es como incontrolable, pero el endotelio la puede controlar gracias a esta antitrombina 3. Y por otro lado tenemos a la proteína C, que va a inactivar al 5 y al 8, y para actuar también necesita de ayuda, que es la trombomodulina con la trombina, que la trombomodulina está pegadita al endotelio y lo que hace es que cuando tenemos mucha trombina, porque se activó la cascada, va a agarrarla, como a pescarla desde el vaso y se va a juntar con la proteína C y con la proteína S, que lleva calcio, y todo este gran complejo va a activar a la proteína C para que esta misma vaya a actuar sobre el 5 y el 8. Muy importante, la proteína C y la proteína S para sintetizarse necesitan vitamina K. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a la siguiente, este pequeño esquemita que la profesora les debe haber mencionado, puesto en el apunte,
a ella también le gusta mucho preguntarlo, no sé por qué, si tampoco lo explica en clase, pero sí le gusta preguntarlo, que es que la proteína C tiene efectos antiinflamatorios y tiene efectos citoprotectores. O sea, es algo muy bello que cuando se está unida a su receptor endotelial, que es el EPCR, activa la vía de transducción de señales del par 1. Y este par 1 tiene efectos pleiotrópicos de citoprotección. O sea, todo muy bonito y la proteína C es muy protectora cuando se une a su receptor y activa el par 1. Y por otro lado, tenemos los fármacos anticoagulantes, que tenemos principalmente estas dos familias, que son la de las heparinas, que hay varias heparinas, que se van a unir a la antitrombina 3. Ese es su mecanismo, porque acuérdense que la antitrombina 3 necesita una heparina para actuar, para que le acelere 1000 veces su reacción. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que con un fármaco vamos a aportarle exógenamente esta heparina y vamos a activar toda la antitrombina que tengamos por ahí circulando. Y acelera mucho su acción inactivadora de estas serinoproteasas que, como dijimos, eran 2, 9, 10, 11 y 12. Solo se pueden dar parenteral y tienen un inicio de acción que es inmediato. Ustedes dan la heparina y al tiro empieza la antitrombina 3 a acelerarse, inactivando todos estos factores. Y por otro lado, tenemos la familia de los cumarínicos, como la warfarina y el acenocumarol, que inhiben a la vitamina K epóxido reductasa, que es esta enzimita que está por acá, que tenemos que entender qué es lo que hace la vitamina K. La vitamina K se llama K por coagulación en alemán, así que por eso es muy importante para la coagulación. La necesitamos para que se activen los factores 2, 7, 9 y 10. Y la mnemotecnia de todo el mundo, 1972, porque esos son los factores, el 10, el 9, el 7 y el 2. 1972 son los factores dependientes de vitamina K, o sea, los que van a ser afectados por los cumarínicos. El resto no, solo estos. Y como ven, 1972, aquí están puros de la vía común y el 7. Entonces, se monitoriza por la vía extrínseca que es el TP o INR. Pero también es necesaria para sintetizar proteína C y proteína S. Cuando nosotros tenemos estos factores, que son el 1972, lo sintetiza el hígado completo, pero para activarse necesitan carboxilarse. Si no se carboxilan, no sirven. Y para carboxilarse hay una carboxilasa que es dependiente de vitamina K. Entonces usa la vitamina K pero reducida. Necesitamos que esté reducido, si no, no le sirve la carboxilasa. Se usa la reducida, se queda oxidada. ¿Y qué hace la epoxidorreductasa? La devuelve de oxidada a reducida para que la podamos seguir utilizando. Y esta es la enzima que inhiben los cumarínicos, que si no la podemos recuperar desde que se oxidó, no sirve, no la podemos usar, no tenemos 1972 y no tenemos proteína C ni proteína S. Importante, los cumarínicos tienen un inicio de acción retardado porque ya hay factor activado circulando, o sea, ya está listo, ya está con su carboxilación. Y tenemos que esperar a que se termine su vida media, que se eliminen naturalmente, de los que ya están hechos para que empiece su acción sobre los nuevos, ¿ya? La proteína C y la proteína S tienen una vida media mucho más corta que los 1972. De hecho, esto, no sé, hay que esperar 2 o 3 días para que se terminen todos estos factores circulantes, pero la proteína C tiene una vida media como de 5 minutos. Entonces, no se va a poder sintetizar más proteína C ni más proteína S mucho antes que 1972. Así que esos primeros días en que no empieza a actuar el cumarínico, hay un estado protrombótico, porque nos faltan anticoagulantes naturales y nos sobran factores de la coagulación. ¿Ya? Eso es muy importante y muy preguntable. Así que veamos nuestra preguntita. La primera nos decía comenzar el tratamiento con cumarínicos y luego hacer traslado de heparina para evitar una disminución de los niveles plasmáticos de antitrombina 3, y ahí sabemos que no podemos empezar el tratamiento solo con cumarínicos porque el caballero le va a dar más trombosis, o sea, le vamos a quitar su proteína C y S que ya tiene. Así que no, sabemos. La B dice, ¿corresponde administrar proteína C recombinante? Ya,
la proteína C sí se une a EPCR y sí tiene efectos antiinflamatorios mediados por PAR1. Esto es real y la profesora lo va a poner en alternativas, lo va a poner. Pero la proteína C recombinante tiene indicaciones muy dudosas que se dice podría servir en una sepsis muy severa, pero como con evidencia bien pobre. No hay una indicación categórica, pero existe y se puede dar solamente en sepsis severa. Es lo único en lo que podría ayudar, en nada más. Así que si les ponen esta opción, no es. Aunque sí acuérdense del mecanismo antiinflamatorio, porque puede estar. Corresponde iniciar el tratamiento con heparina, de modo de antagonizar la acción de los factores 5 y 8 por medio de activación de la proteína C. Ya, no, porque como vimos, la heparina actúa a través de la antitrombina 3, que inactiva los serinoproteasas. Y la D nos decía que corresponde iniciar el tratamiento con heparina y luego hacer traslape a cumarínicos para evitar un agravamiento del estado protrombótico, que es la correcta y que ya conversamos porque nos quedamos sin anticoagulantes naturales. Primero, si empezamos con cumarínicos. Así que siempre se empieza con una heparina y después se puede hacer el traslape si el paciente se quiere ir a su casa con anticoagulante vía oral, que es mucho más fácil. Así que estas eran las preguntas de hemostasia secundaria y si tienen dudas, adelante o si no, seguimos. Por mientras, Cami, sí, para empezar a compartir la pantalla yo. Ah, ya, voy al tiro. Ya, ¿no hay ninguna duda hasta el momento? Parece que no. Dale nomás. Igual, antes de empezar, hacer una pequeña pausa comercial para promocionarnos, que tenemos nuestro Instagram y nos pueden mandar preguntas a él y preguntas de materia. Nosotros obviamente vamos a responder conforme a nuestra disponibilidad, pero Pueden está esa mandar opción preguntas el día antes del certamen, es válido. también. Es De válido. hecho, nos quedamos atentos el día antes del certamen para ver si mandan preguntas, así que es válido, no se preocupe. Eso, ¿ya? Entonces, vamos a... Ya. Entonces la pregunta 5, que era de un caso, el cual versa así. Hombre de 62 años de edad con antecedentes de cáncer de próstata de reciente diagnóstico. Acudió al servicio de urgencia traído por SAMU dado por una caída de nivel en su domicilio, ingresando al hospital con el diagnóstico de fractura de brazo derecho. Al segundo día de hospitalización comienza con equimosis en región abdominal y braquial sin causa aparente, petequias en miembros inferiores, disnea grado 3 y hemoptisis. Todo esto acompañado con una inestabilidad hemodinámica. Por todo esto, es trasladado de manera urgente a la unidad de paciente crítico para su estudio y manejo. Entonces, conforme a la principal hipótesis diagnóstica de la viñeta clínica presentada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Letra A, en el hemograma es esperable encontrar un recuento de plaquetas bordeando los 300.000 y esferocitos en el frotis. Letra B, en la prueba de coagulación es esperable encontrar un TP normal, un TTPA prolongado y fibrinógeno mayor a 1 gramo por litro. Letra C, un aspecto fisiopatológico de gran importancia en el cuadro del paciente es la disfunción endotelial, fenómeno en el que se afectan los mecanismos de la proteína C y trombomodulina. Y letra D, los PDF o productos de degradación del fibrinógeno aportan al cuadro al alterar la secreción plaquetaria. Entonces, vamos a lanzar la pregunta 5. ¿Ya? Partiendo de la base de que, ¿cuál es nuestra hipótesis diagnóstica? ¿Ya? Entonces, el cuadro es bastante sugerente, pero vamos a revisar por qué. Ay, se me pegó. Ah, no, ya era una CIT, una coagulación intravascular diseminada. ¿Pero por qué? En primer lugar, se ha establecido que algún factor de riesgo puede ser la edad y el sexo masculino, pero esos son factores de riesgo menores, por así decirlo. Pero tienen un antecedente de cáncer de próstata, que, como vamos a ver en las diapositivas que vienen, dentro de la etiología de la CIT están las neoplasias, y dentro de las neoplasias es muy característico el cáncer de próstata.
Entonces ya hay una primera alarma, una primera lucecita que se nos tiene que prender en lo antecedente, de la anamnesis remota. Luego, la anamnesis próxima viene por una fractura, o sea, por un trauma. Entonces, una segunda lucecita se nos tiene que prender porque es otra causa que puede generar una CIT. Y luego ya la clínica que se caracteriza por hemorragia en general, ¿ya? Entonces, conforme a la viñeta clínica, nosotros partimos de la base que este paciente puede estar generando una coagulación intravascular diseminada, y en base a esa hipótesis diagnóstica se plantean las 4 alternativas que les presenté. Entonces, la respuesta correcta era la letra C, ¿ya? Y vamos a ver por qué sí y por qué las otras 3 no. ¿Ya? Entonces, partamos de la base. Estamos frente a una CIT. Que lo primero que hay que partir es definir, ¿ya? ¿Qué significa una coagulación intravascular diseminada? Es un trastorno adquirido de la hemostasia secundaria a un cuadro clínico subyacente caracterizado por la activación sistémica de la coagulación y una fibrinólisis endógena inadecuada. Lo importante de estas 4 líneas es esto. Siempre la CID va a ser secundario a algo. Es lo mismo que la anemia. Cuando nosotros diagnosticamos una anemia no nos quedamos tranquilos, por ejemplo, reponiendo los depósitos de hierro en caso de una anemia ferropénica, sino tenemos que ir a ver por qué está esta anemia, o secundario a qué es esta anemia, y es lo mismo que la CIP. Siempre hay un cuadro clínico subyacente y tenemos que ir a verlo. ¿Por qué? Porque si no lo tratamos, los outcomes del paciente van a ser peores porque no vamos a estar tratando la causa principal que está quejando la condición actual de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles son estas etiologías? Son muchas, como pueden ver en este cuadrito, pero las principales son traumatismos, infecciones, principalmente en pacientes sépticos, patología obstétrica, eso es muy frecuente también, abortos, etcétera, trastornos inmunodeficientes y, como ya les mencioné, neoplasias. Y dentro de las neoplasias, una de las que más se caracteriza es cáncer de próstata. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Acá les adjunté una tablita que ordena las principales etiologías de CID según edad, neonatos, niños, embarazadas, ¿ya? Esto no se lo tienen que aprender para el certamen, pero sí sirve para la vida. Además, existe otra clasificación que es una CID aguda versus una crónica. La crónica se asocia más a neoplasias, porque la neoplasia es un cuadro crónico, por lo tanto se genera una CID crónica que no es tan versátil o no es tan florida en su clínica, pero también existe. Sin embargo, para efectos del ramo de fisiopatología, no hacemos tanta distinción entre aguda y crónica y lo asumimos como un solo cuadro de CID, ¿ya? Ahora, la fisiopatología. Si bien a priori, y también me pasó a mí, que cuando leí por primera vez el apunte es mucho, pero no es más de lo que ya hemos visto y no es más de lo que mis compañeros ya han mencionado anteriormente. Pero la principal característica es que todos estos procesos funcionan de manera simultánea y sobreactivada. Pero vamos al detalle. En primer lugar, existen las etiologías subyacentes, como ya habíamos dicho, traumatismos, neoplasia, sepsis. ¿Cuál es la característica que los une a todos ellos? Es que generan una gran destrucción celular. Y desde esta destrucción, desde el endotelio se libera el factor tisular. Y como ya hemos visto a lo largo de toda esta presentación, se activa la vía extrínseca de la coagulación y genera la trombina. Ya, al final del día, esta es una versión más resumida. Ahora, por el otro lado, también la liberación la disrupción del endotelio vía factor de von Willebrand genera la adhesión plaquetaria, también la activación de esta, la secreción, y todo ello van a generar la activación también de la vía intrínseca de la coagulación por factores de contacto inducidos por plaquetas y por el mismo endotelio. Y la vía intrínseca cae en la trombina. La trombina ya sabemos que media el paso de fibrinógeno a fibrina. Ahora, ¿cuál es la característica de esto en la CID? CID, que todo este mecanismo está sobreactivado, o sea, está funcionando a tope. Entonces, nosotros podemos inferir que
factores de la coagulación como se están utilizando, se están acabando, se están disminuyendo, por lo tanto vamos a tener un consumo de los factores plasmáticos y lo mismo pasa con las plaquetas. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra primera explicación fisiopatológica para un hallazgo en el laboratorio que sería la trombocitopenia. Vamos a tener bajos recuentos de plaquetas porque las estamos usando en función de generar trombos, ¿ya? Porque esta vía de la coagulación está hiperactivada. Pero como yo les dije, también está la otra vía, que es la vía fibrinolítica, también se está activando por los mismos coágulos, por los mismos trombos. Entonces, del plasminógeno pasa a plasmina, que es la forma activada, y la plasmina actúa sobre la fibrina generando dímero D. Esto es en condiciones relativamente normales, pasa en individuos sanos, que la plasmina, porque de alguna forma se tiene que disolver el trombo, entonces la plasmina actúa sobre la fibrina generando dímero D. Sin embargo, el hecho de que el dímero D esté aumentado en el laboratorio ya nos indica que hay una hiperactivación de la vía fibrinolítica. Pero también vamos a encontrar otro hallazgo en el laboratorio que es mucho más específico, que es la producción de productos de degradación de fibrinógeno. Esta vía en condiciones fisiológicas no se da. Solamente se da en condiciones en que está hiperactivada la vía fibrinolítica, por ejemplo, en la CID. Entonces la plasmina actúa sobre el fibrinógeno generando estos productos de degradación, el fibrinógeno, que a su vez también, y esto es muy importante porque a veces lo preguntan, tiene propiedades anticoagulantes. ¿Y cuáles son? Son principalmente tres. Uno, ser antiagregante plaquetario. Dos, evita la polimerización de los monómeros de fibrina. Y tres, tiene un efecto antitrombina. ¿Ya? El efecto antiagregante plaquetario ya lo deberíamos entender. El efecto antitrombina también, a nivel de a este nivel. Y lo que nos queda es entender qué es la polimerización de los monómeros de fibrina. Y eso hay que volver un poquito a la cascada de la coagulación. Cuando la trombina actúa sobre el fibrinógeno y genera fibrina, esta fibrina resulta en monómeros, ¿ya? Y luego estos monómeros se polimerizan y con el factor 13 termina en el coágulo definitivo, ¿ya? Entonces, los PDF actúan a nivel de la polimerización de estos monómeros de fibrina, interfiriendo así la cascada de la coagulación y por consecuencia tener propiedades anticoagulantes. Sin embargo, también existen otros mecanismos fisiopatológicos. Y esto es en el endotelio, que ya lo explicó la Cami, que posee propiedades anticoagulantes, principalmente que tienen en su membrana las células endoteliales el receptor de la proteína C, que ayuda a activar la proteína C, y también tiene la trombomodulina, que es una proteína constitutiva del endotelio, que genera un complejo trombomodulina-trombina. En primer lugar, saca trombina de la ecuación, por lo tanto interrumpe la cascada de la coagulación en este nivel. Y en segundo lugar, este complejo trombomodulina-trombina actúa sobre el receptor de la proteína C unido a la proteína C para que la proteína C se active. Entonces tiene una doble función la trombomodulina. Y como ya vimos, la proteína C destruye los cofactores 5 y 8 e inhibe el inhibidor del activador del plasminógeno. O sea, si inhibe el inhibidor, se genera aumento de la vía fibrinolítica. Ahora, ¿qué pasa? Que en CID existe una disfunción endotelial, por lo tanto el endotelio pierde estas propiedades anticoagulantes, por lo que se favorece la formación de trombos. Por el otro lado, existe, como ya vimos al principio, una muerte celular extensa, y esto activa a los neutrófilos, y los neutrófilos liberan trampas extracelulares asociadas a neutrófilos, que están formados por material genético de ellos mismos, por ADN, histonas creo, y en condiciones normales, los NETs funcionan para interferir con la infección bacteriana, pero en condiciones de CID genera toxicidad endotelial, explicando así la disfunción endotelial y la activación plaquetaria, ¿ya? O sea, activan las mismas plaquetas para que generen, activar la vía de la coagulación. Ahora, ¿cuál es la característica en general de CID? Es la hiperactivación de las vías procoagulante y anticoagulante o fibrinolítica, y también es la característica de que todo esto pasa casi de forma sistémica.
si se acuerdan como dijo la Cami, que cuando se forma el coágulo, existen todos estos mecanismos para limitar al coágulo a solamente a la parte del endotelio que generó daño o generó disrupción. En la 6D, ese control se pierde y se genera una disregulación sistémica. Entonces esto pasa a nivel de todo el organismo. Y entendiendo los mecanismos fisiopatológicos, podemos entender la clínica que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la clínica? En primer lugar, si existe un consumo exagerado de factores plasmáticos y plaquetas, no tenemos los sustratos suficientes para generar trombos o coágulos donde necesitamos. Por lo tanto, vamos a tener hemorragias. Es decir, podemos tener petequias, equimosis, hemorragias internas. Dentro de ellas, hemorragia, por ejemplo, a nivel pulmonar, que es lo que tenía nuestro paciente, que es la que explicaría la disnea y la hemoptisis. Pero por el otro lado, de forma concomitante, aunque suene paradójico e ilógico o contradictorio, también vamos a tener microtrombosis. Ya vamos a tener una microangiopatía. Por lo tanto, si tenemos vasos que están perfundiendo órganos y estos vasos se tapan, vamos a impedir que estos órganos reciban oxígeno, vamos a tener una isquemia tisular y vamos a tener las otras manifestaciones clínicas de la CID, como por ejemplo, púrpura fulminante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si al riñón no le llega sangre o no se está perfundiendo? Vamos a tener una insuficiencia renal aguda. ¿Qué pasa si en el sistema nervioso central disminuimos la perfusión? Vamos a tener coma, delirios o incluso focalidad neurológica. ¿Qué pasa si en el pulmón no se está perfundiendo bien? Como ya verán, las siguientes unidades pueden tener alteraciones de Q, pero en este caso principalmente vamos a tener un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Ahora, también como lo mencionó, si no me acuerdo, el Chris al principio, con la púrpura trombocitopénica trombótica, si tenemos un vasito pequeño y se nos tapa con un coágulo y viene un glóbulo rojo, este lo va a chocar contra él y se va a fragmentar. Entonces, acá tenemos otra explicación fisiopatológica para otro hallazgo en estos pacientes de una anemia hemolítica por fragmentación de los glóbulos rojos por impacto contra los trombos. Y también, y esto es muy importante, que en el frotis de sangre periférica vamos a tener esquistocitos, ¿ya? Que ahí adjunto una imagen de un esquistocito bien bonito. Bueno, que igual está medio fragmentado. Ahora, la clínica, si bien puede ser hemorragia, isquemia, y esto funcionan de manera simultánea, como todo en esta vida, existe una balanza. Entonces, podemos tener fenotipos de C y D que tengan una mayor preponderancia hacia la hemorragia o una mayor tendencia hacia la isquemia por fenómenos microtrombóticos, ¿ya? En general, el casi 90% de los casos de CID tienen una predominancia hemorrágica. Eso no quiere decir que no tengan trombosis, pero las manifestaciones hemorrágicas predominan frente a los trombos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que estos dos mecanismos están activados de forma simultánea y paralela. Ya, entendimos la fisiopatología, entendimos la clínica, vamos al laboratorio. ¿Existe un solo examen del laboratorio que nos dé el diagnóstico de CID? No. Entonces el diagnóstico va a ser una mezcolanza, una mezcla de diferentes exámenes de laboratorio. Y estos diferentes exámenes los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que son de la vía procoagulante o aquellos de la vía fibrinolítica. De la vía procoagulante tenemos la prolongación del TP y TTPA, trombocitopenia y un fibrinógeno disminuido. Si no tenemos factores plasmáticos de la coagulación, este paciente va a tener dificultades para coagular, por lo tanto eso sería la explicación a la prolongación del TP y TTPA. Ya entendemos por qué hay trombocitopenia. Y en el fibrinógeno disminuido es porque también se está usando el fibrinógeno en la cascada de la coagulación. Entonces es el valor, menos 1 gramo por litro. Ahora, ¿cuáles son los de la vía fibrinolítica? Los productos de degradación del fibrinógeno elevados y el dímero D elevados. Ya. Todo esto es preguntable en el certamen, pero los que yo les voy a dar, los datos que les voy a dar, no. Pero es importante para medicina interna o para la práctica en general. Ahora,
el PDF elevado generalmente, o sea, tiene una baja sensibilidad, pero alta especificidad para CID. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los casos de CID, PDF elevado puede costar encontrarlos, pero en aquellos casos de CID en que sí tengan PDF elevado, nosotros podemos estar muy seguros de que estamos ante un caso de CID. ¿Ya? A ver, dicho de otra forma, no todo CID tiene PDFs elevados, pero tener un PDF elevado orienta mucho a tener una CID. Eso es como el caso contrario de la trombocitopenia, que tiene una alta sensibilidad y baja especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Que toda CID tiene trombocitopenia, pero no toda trombocitopenia tiene CID, porque están los secuestros esplánicos y todos los fenómenos autoinmunes, como vimos al principio. Ahora, el segundo dato como flick que les puedo dar es que en los criterios diagnósticos se tiende a preponderar el TP sobre el TTPA. ¿Por qué? Porque el TTPA se demora en prolongarse. Y estos pacientes, como son agudos, son urgentes, el tiempo de protrombina es el primero que se alarga y es el que nos sirve para el diagnóstico. Eso no quiere decir que no pidamos TTPA, pero hay que tener la salvedad. Y es lo mismo para el fibrinógeno. El fibrinógeno forma parte de las proteínas o de los reactantes de fase aguda. Por lo tanto, en un paciente con sepsis, de forma inicial, el fibrinógeno puede estar normal o un poco aumentado, pero eso no quiere decir que no esté en una CID, porque el fibrinógeno va a generar una tendencia a la baja a las horas siguientes. ¿Ya? Ahora, yo les adjunté cuáles son los criterios para el diagnóstico de CID según la Asociación Internacional de Mostaza y otra cosa, perdón que no me acuerde, y esto no se lo tienen que aprender, pero sí es para que vean que la fisiopatología sí sirve en la clínica, porque los 4 pilares que explican o que fundamentan el diagnóstico de la CID, que es el conteo de plaquetas, el tiempo de protrombina elevado, los niveles de fibrinógeno disminuidos y PDF o dímero D elevado, todo esto tienen su razón fisiopatológica de ser, ¿ya? Entonces es por esto que ya podemos entender a mayor cabalidad este cuadro. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento? Y esto es siempre súper importante. Primero es identificar y tratar la causa subyacente. No nos sirve darle a un paciente concentrado de plaquetas si no lo sacamos de la sepsis, ¿ya? Porque la sepsis siempre va a estar persistiendo y va a estar perpetuando el fenómeno de DCID. Entonces siempre, y eso es muy importante que lo tengan en mente, siempre identificar y tratar la causa subyacente, ¿ya? Ahora también se debe estabilizar hemodinámicamente a estos pacientes, pero esto es un poco complicado porque ya como tienen anemia, tienen trombocitopenia, pasarle mucho volumen igual lo pueden hemodiluir y generar más problemas. Pero esa es la idea general, tratar la causa subyacente. Ahora, como les dije, la CID puede tener un fenotipo más hemorrágico o un fenotipo más trombótico, y en función de ello nos pueden generar, o sea, podemos utilizar ciertos tratamientos. Si predomina el fenómeno hemorrágico, nosotros la intuición diría, ya, démosles plaqueta y démosle factores de la coagulación para que coagule y no se desangre en nuestro pobre paciente. Pero hay que tener cuidado, porque la transfusión solamente se hace cuando es necesario y cuando hay indicaciones súper establecidas para ello, porque si no, nosotros podemos echar más leña al fuego y generar perpetuar la CID. Ya, eso está como casi literal en el apunte y creo que la profe lo ha preguntado en certámenes o en control. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? En pacientes que tienen mucho riesgo de sangrar y que se nos puede ir por el sangrado. Entonces, por ejemplo, paciente que está con sangrado y una concentración de plaquetas menor a 50.000, ya, démosle plaquetas. O pacientes que no está sangrando, pero tiene un recuento de plaquetas menos de 20.000, ya, también hay que transfundirlo. Y también tiene su propia indicación el plasma fresco concentrado, el crio precipitado, pero para efectos de fisiopatología no es necesario prenderse. Pero esta es la idea general, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la CID tiene un fenotipo más trombótico, más que hemorrágico? Bueno, si está generando muchos trombos,
la lógica dice, ya, quitémosle los trombos y démosle inhibidores naturales de la coagulación, que son la trombomodulina, la antitrombina 3, ya, se establece que la proteína C recombinante, pero como dijo la Cami, es controversial su uso, e incluso se puede dar heparina, pero también es un poco controversial y siempre hay que tener cuidado porque si nosotros inhibimos mucho la coagulación, y como esto es una balanza súper delicada, nos podemos pasar al fenotipo hemorrágico muy fácilmente. Entonces, estos pacientes son de muy cuidadoso el manejo. Bueno, al final del día la respuesta era la letra C. La letra A estaba incorrecta porque nosotros no esperábamos, o sea, no esperamos que tenga un recuento de plaquetas dentro del rango normal, porque 300 está en un rango normal. La trombocitopenia queda definida debajo de los 140.000, ¿ya? Bueno, depende del laboratorio, pero en general se dice que es menor de 140. Y los esferocitos en el proteíno son los, ¿cómo se llama? Los esquistocitos, ¿ya? Porque los esferocitos son otros hallazgos y orientan a otras cosas, como una anemia por esferocitosis familiar, ¿ya? Pero esa era para confundir. En el laboratorio, la prueba de coagulación es esperable tener un TP normal, TTPA prolongado y fibrinógeno mayor de 1, no, porque era esperable tener un tiempo de protrombina aumentado, TTPA prolongado y fibrinógeno menor a 1 gramo por litro. Como yo les dije, el TTPA puede demorarse en prolongar, pero el TP nunca. Entonces es el TP el que de hecho forma parte de un criterio, de uno de los 4 criterios diagnósticos de CID. Y finalmente, los PDF aportan al cuadro al alterar la agregación plaquetaria, no la secreción. Ahí estaba lo incorrecto y esto ya era el aspecto de la difusión endotelial, ya que ya habíamos hablado hace bastante momento. No sé si tienen alguna duda. Estuvo medio larga esta pregunta, pero creo que es necesario entender bien la CID y además como una forma de complementar lo que hemos visto hasta el momento. Ya. Si no hay cualquier duda me pueden interrumpir o pueden escribir por el chat. Ya, no hay problema. Ya, la pregunta 6 es mucho más cortita y ahora la vamos a hacer más rapidito. Con respecto a los estados de hipercoagulabilidad y a CID, ¿cuál de las afirmaciones son correctas? Letra A, la mutación del... esperen un momento. Ahí está. La mutación del factor 5 de Leiden le otorga resistencia a dicho factor a la acción proteolítica de la proteína S. En CID, la presencia de PDF indica la presencia de la activación de la coagulación y de la fibrinólisis. El polimorfismo de la protrombina, ahí está escrito, explica la menor acción de la vía fibrinolítica subyacente al estado de hipercoagulabilidad. Y letra D, la hipercoagulabilidad presente en el síndrome nefrótico se debe principalmente a una pérdida de la antitrombina 3. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a dar un pequeño tiempo para que responda. Ya, vamos a avanzar por mientras, ¿ya? Igual lo pueden responder mientras avanzamos. Ya, la hipercoagulabilidad, entonces. Acá vamos a hablar sobre 3 tópicos principales. El primero de ellos es la protrombina G2021-0A. ¿Qué significa esto? Es un polimorfismo que se traduce en una elevada síntesis y secreción de protrombina por el hígado. O sea, vamos a tener aumentada la protrombina que genera trombina y va a activar la vía de la coagulación. Y eso explicaría por qué estos pacientes tienen mayor tendencia a coagular. ¿Ya? Eso es así nomás, no hay mayor mecanismo fisiopatológico subyacente. Ahora, el factor 5 de Leiden es una mutación que le adquiere resistencia al factor 5 a la acción de la proteína C. Entonces, recordemos que la proteína C actuaba sobre el factor 7 y el factor 5, ¿ya? Generando una proteólisis, entonces sacándolos de la ecuación de la coagulación, por lo tanto, teniendo un efecto anticoagulante. Ahora,
el factor 5 de Leiden genera una mutación de que lo hace resistente, el factor 5, a la proteína C. Por lo tanto, esto explicaría por qué la cascada de la coagulación podría estar activada o sobreactivada y mayor riesgo procoagulante. Ahora, como es una mutación, podemos tener pacientes heterocigotos y homocigotos. Y lo que nos dicta la lógica, y en este caso la lógica tiene razón, es que los homocigotos tienen mayor riesgo de coagular que los heterocigotos. ¿Ya? Ese es un dato para que lo tengan en cuenta. Y por último tenemos el síndrome nefrótico. Esto no lo van a pasar más adelante en medicina interna, pero a grandes rasgos el síndrome nefrótico se caracteriza por una alteración en la membrana de filtración del glomérulo, lo que genera mayor filtración de diversas cosas. Y dentro de esas cosas tenemos factores de la coagulación y la antitrombina 3. Entonces, en el síndrome nefrótico, nosotros tenemos un desequilibrio entre los factores pro y anticoagulantes debido a su pérdida urinaria por mayor filtración a nivel glomerular. Ahora, yo les dije que hay una pérdida tanto de factores de la coagulación como de la antitrombina 3. Lo que pasa en el síndrome nefrótico es que el efecto de la pérdida de la antitrombina 3 es mayor que el efecto de la pérdida de los factores procoagulantes, o sea, de los factores procoagulantes, claro. Por lo tanto, como se pierde la propiedad anticoagulante de la antitrombina 3, predomina los procoagulantes, y es por esto que estos pacientes, como en el síndrome nefrótico, una de sus complicaciones más características es la trombosis de la vena renal izquierda, creo, o de la trombosis de la vena renal. Entonces, eso es importante, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos la antitrombina 3, que ya habíamos visto, que actúa sobre la 12, sobre el 11, sobre el 10 y sobre la trombina activada. Y si nosotros aumentamos las pérdidas de la antitrombina 3 en un síndrome nefrótico, tenemos ya la explicación fisiopatológica de un estado procoagulante o una hipercoagulabilidad en estos pacientes. Ya, llegamos a lo último, que es una reutilización de la diapo que hice para CID, pero que es importante que lo tengan en cuenta. Que el encontrar en el laboratorio PDFs elevados solamente nos indica que está la vía fibrinolítica activada, no nos indica que la vía procoagulante esté activada. Y eso ha generado varios distractores y varios errores en controles y en certámenes previos, porque la profe generalmente pone eso, pone, como alternativa correcta pone que los PDFs elevados indican una vía fibrinolítica y una vía procoagulante, y no. En estricto rigor, tener PDFs elevados solamente nos indica que está sobreactivada solamente la vía fibrinolítica, no la vía procoagulante, porque la vía procoagulante, a su vez, tiene estos 3 exámenes específicos para evaluar. Entonces, la pregunta 6, la alternativa correcta era la letra 3. O sea, la letra 3, la letra D. ¿Por qué? La mutación, lo incorrecto de la alternativa A era que le adquiría resistencia a la proteína C, no la S. En C y D, ya lo habíamos explicado, los PDF indican la presencia de la activación de la fibrinólisis, más no de la coagulación. Letra C, el polimorfismo G2021-0A del gen de la protrombina explica la menor activación de la vía fibrinolítica. No, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? El polimorfismo indica que la protrombina esté aumentada en su síntesis. Y ahí se explica la cascada de la coagulación porque está hiperactivada. Y eso. Creo que eso era lo último. Si tienen alguna duda de las últimas 2 preguntas o de cualquier tema en general, o alguna sugerencia o algún reclamo. Yo tengo una pregunta, es que justo se me apagó el celular en la última pregunta, entonces no sé por qué la D era la correcta. Si la podrías explicar de nuevo, por favor. Ya. Mira, en el síndrome nefrótico, como lo van a ver en medicina interna, está definido por una alteración de la membrana del glomérulo, ¿ya? La membrana de filtración de los glomérulos. Y la explicación fisiopatológica es que esta membrana deja de filtrar las cosas y empiezan a pasar proteínas hacia la orina, ¿ya? Es por eso que en el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria, o sea, proteína en la orina.
Y esas proteínas, entre ellas están los factores procoagulantes o los factores de la coagulación. Ya, se cayó, ¿no? ¿Aló? Ya. ¿Estás ahí? Perdón, se me volvió a apagar. Sí, Ahora sí. sí, te volví. Ya, Sí, ya, ahora ¿en sí. qué parte quedaste? No, no alcancé a escuchar nada. Ya, Perdón. no, no, tranqui, tranqui. Ya, el síndrome nefrótico se caracteriza por una alteración de la membrana de filtración del glomérulo, ¿ya? Que son como los recuerdos que deberíamos tener de fisiología. Entonces, la alteración de la membrana de filtración hace que se pierdan cosas por la orina, y entre esas cosas son proteínas. ¿Ya? El síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria, por proteínas en la orina. Y dentro de esas proteínas son los factores de la coagulación y la antitrombina 3. Ambas dos cosas se pierden en la orina. Ahora, se pierde el efecto en el equilibrio hemostático. El efecto de la pérdida de la antitrombina 3 es mayor que el efecto de la pérdida de los factores de la coagulación. Por lo tanto, estos pacientes al fin del día tienen un déficit de la antitrombina 3, que es un anticoagulante. Y entonces, como disminuimos los anticoagulantes, aumenta lo procoagulante, por lo tanto, esa es la explicación fisiopatológica de por qué los pacientes con síndrome nefrótico tienen una hipercoagulabilidad, la cual en la clínica se puede expresar como una trombosis de la vena renal. Ah, ya entendí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Sugerencia, reclamo? Perdón, en lo largo era denso. Sí. Ya, entonces quedamos en eso. Últimos comerciales. Ahora para las siguientes ayudantías nosotros vamos a subir las preguntas, idealmente el día anterior. No, no es un compromiso 100%, pero vamos a subir las historias, o sea, las preguntas a mejores amigos, para que solamente compañeros de la actual generación que esté dando fisiopatología la puedan responder. Entonces, necesitamos encarecidamente, por favor, que le pidan a sus compañeros y ustedes mismos que nos sigan en Instagram y que luego nos manden un mensaje privado, ¿ya? Por chat directo, chat privado, no sé cómo se llama, nos manden un mensaje diciendo, hola, yo estoy cursando fisiopatología 2022. Entonces nosotros, ya, y lo vamos a agregar en mejores amigos. ¿Ya? Eso. La ayudantía la grabamos y va a quedar en el site una consulta al respecto. Lo que pasa es que me están llegando como solicitudes de autorización para el acceso a las presentaciones. ¿Las pueden ver? ¿O esa es como para poder descargarla? No sé si... Si alguno de los tres que ha intentado descargar algo O si del las site. pueden ver, porque sí, a lo mejor puede ser que no las puedan ver y por eso están pidiendo autorización, para poder revisarlo. Me metí a ver ahora y el site, por lo menos que está en el Instagram, ¿Ya? envía error, como que no me puedo meter tampoco. Ahí no. Ya. Entonces vamos a tratar de solucionarlo. Igual tienen que ingresar con su correo institucional, pero ahí voy a tratar de arreglarlo. Entonces, pero lo vamos a subir ahí esta ayudantía. Y cuando estemos en un curso, vamos a subirlo. Ya sé, eso, ya. Otra cosa es la próxima ayudantía el sábado, ¿cierto? En una semana más. Sí, y Ya, esta entonces, otro día para de que, diabetes, como tema en general de diabetes, porque igual es extenso, pero van a tratar de abarcar los chicos que hagan la ayudantía como de todo, de complicaciones agudas, crónicas micro, macro y etiopatogenia en general. Entonces, ahí Ya, para que ya vayan viendo el próximo sábado que va a haber nueva ayudantía y que también nos promocionen con sus compañeros. muchas gracias Y por gracias por asistir. conectarse, sí, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, muchas gracias.